En el nombre de nuestro Señor Jesús me presento. Yo soy cristiana, nacida de nuevo del agua y del Espíritu, hija de Dios adoptada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Victoria Contreras y soy periodista de profesión. Primero que todo voy a realizar una oración para comenzar con la prédica. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me presento delante de usted, Señor, sabiendo, Señor, que somos pecadores, Señor. Me arrepiento de todo pecado que he cometido, consciente e inconscientemente. Le pido perdón, Señor, le pido que usted tome el control, Señor, de mis palabras y me ayude, Señor, a poder entregar su mensaje claro, Señor, a las personas, Señor. En su santo nombre, Señor, le pido que usted tome el control de mi vida, Señor, y me ayude, Señor, a poder entregar esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la prédica se trata del linaje de Dios. Bueno, el significado de este discipulado está basado en el reino celestial de Dios, en la sana doctrina espiritual del nuevo pacto, y para hacer un cambio en los hábitos y tradiciones y costumbres de religión, ya en los que está el cristiano actualmente en todo el mundo, y los creyentes en Dios también. Va para manejar el dominio del reino espiritual, y eso se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ya, la primera cita es en Hechos 17, del 20 al 31. Hechos fue creado por el discípulo Lucas en los Hechos de los Apóstoles. El discípulo Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, ya, y él se decía que era un médico que lo acompañaba al apóstol Pablo. Bueno, Hechos 17 del 20 al 31. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que está en vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Y si somos como algunos de vosotros, propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, como aquí señala el discípulo Lucas en Atenas, cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, dice que le traían a los atenienses a los oídos de ellos cosas extrañas. ¿Y qué quería decir esto? Que los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna manera querían escuchar otras cosas y no que se interesaran, y decían en algo nuevo. Entonces el apóstol Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo que los varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos. Bueno, el Areópago es una sede de la antigua Atenas, sede del consejo, el tribunal que controlaba los magistrados e interpretaba las leyes y juzgaba al pueblo en lo que fuese.
Amén. Entonces, como decía ahí, los atenienses decían que a ellos le traían cosas extrañas. Bueno, este mensaje va directamente ahora dirigido a los actuales cristianos de este mundo, para que se produzca un cambio cultural en nosotros, en los cristianos, comenzando por todos los cristianos, evangelistas, profetas, pastores, maestros y diáconos, y en todas las religiones e iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, los obispos y todos los sacerdotes. Ellos tienen que hacer un cambio cultural, para que no se... Y si no se hace este cambio, la persona queda pegada en lo religioso. Ya, ese es el cambio. A eso se le llama porque ellos decían que tenían al oído cosas nuevas. Y eso les daba como un miedo. Lo que actualmente pasa. No quieren escuchar la sana doctrina. ¿Ya? Y eso quita la autoridad contra el reino celestial, contra el reino de las tinieblas, perdón. ¿Por qué? Porque esto va fundado para vencer el reino de las tinieblas, ya para que nosotros tomemos el dominio en este mundo, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar el dominio, porque nuestro Señor Jesucristo dice que es preciso que Él reine hasta que todos los enemigos sean puestos por esclavos a sus pies. Dios y su reino celestial nunca independiente va a intervenir, porque como dijo el Señor Jesucristo, nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser los testigos en Judá, en Samaria, como decía la palabra, hasta lo último de la tierra de su reino celestial. A través de nosotros Dios va avanzando y tomando posesión y potestad. Y actualmente la fuerza muy poca de las iglesias cristianas hoy en Dios está porque hay mucha idolatría. Los líderes también de las congregaciones, la gente, los hermanos también hacen idolatría en cada iglesia y en cada país. Y el Señor Jesucristo y su reino celestial quiere que nosotros tengamos posesión espiritual, poder, ¿ya? Para que tengamos poder y no solo dominio teológico o histórico, como lo que actualmente pasa. Porque la palabra dice que al recibir poder, el poder es cuando haya recibido el Espíritu Santo, al nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ahí nosotros tenemos que ser testigos en todo el mundo, en Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Pero nos hemos enfocado en otras cosas más religiosas. Intentando el apóstol Pablo en Atenas, aproximadamente hace 2000 años, vio que ninguna cosa más al darse vuelta de sus hábitos y tradiciones y costumbres. Entonces él vio eso, que él quería que se transformaran, ¿ya? Y los conocimientos que tenían los atenienses en ese momento eran muy avanzados, entonces ellos encontraban que estas palabras nuevas no las querían escuchar. Y el apóstol Pablo venía de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y estas eran noticias de Dios, entre el hombre por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo estaba entregando las buenas nuevas de salvación, al igual que hoy día pasa. Ya el apóstol Pablo dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Es lo mismo que pasa hoy en día. Por ejemplo, porque estaba mirando él y veía santuarios, cuando estaba esperando a Timoteo, veía santuarios donde estaban inscritos al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien yo anuncio. Y en estos santuarios habían todo tipo de estatuas, todo tipo de santos o muertos o cosas que veneraban. Y nuestro Padre Celestial no habita en templos hechos por hombres, ya por mano humana, no habita en templos hechos por las manos humanas, porque Dios es un cuerpo celestial y espiritual, no es de materia,
como fue hecho todo. Dios no es honrado por mano de hombres y uno le va a presentar, tampoco le va a presentar ofrendas más hermosas que puedan haber. No se van a presentar ofrendas, como si Dios necesitara de nosotros, pues el quien le da a todos vida, nuestro Padre Celestial. Y aliento a todas las cosas, dice la palabra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los seres humanos que habitan sobre la faz de la tierra. Ya a eso se trata de Adán y Eva, de Adán. Desde esa sangre se hizo todo el linaje. Y también ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Y de una sangre ha hecho todo el linaje del hombre. Sabemos bien cuando Dios formó del polvo y de la tierra, y dio aliento de vida, y del cuerpo de barro nos hizo Dios, de un cuerpo de barro. Se transformó en cuerpo de carne y sangre, ese cuerpo de barro. Y ahí en adelante comienza el linaje humano, de carne y sangre, los que habitan sobre la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos de su habitación. ¿Cuál es el orden de los tiempos? Dios en todo dio a conocer a nosotros los seres humanos desde el libro de Génesis, del primer capítulo, hasta el último capítulo y versículo del Apocalipsis, el orden de los tiempos. Desde ahí comienza a hablar a los profetas y escogió, hablándole en cuanto a Dios y el reino celestial, tiene prefijado para la raza humana. Ahí sale lo que tiene prefijado. Y para el fin del mundo, para el universo y todo sumamente específico. Dice la Escritura que es sumamente específico. ¿Ya? Y si no lo comprendemos es porque es por nuestro pecado religioso. Pero Dios a través de los profetas nos va hablando con los postreros tiempos también. Hace más de 2000 años, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también nos va hablando por la boca de Él. Y termina esto en Apocalipsis, que está prefijado todo lo que va a pasar en la tierra, y en este mundo y en la tierra solamente. El planeta Tierra, como dice aquí, los límites que tenemos para movernos, ¿ya? Porque ahí dice la palabra. No ir a otros lugares como la luna o el universo o cuantas cosas se nos ocurran, porque esto transgrede las órdenes de Dios. Y cualquier ciencia que esté fuera de esto está fuera del reino de los cielos. Y esas cosas, ciencia que busca esto, no es de Dios. Entonces dice, para que habitemos sobre la faz de la tierra. Ahí lo dice bien claro, porque es una orden del reino celestial. Y si nosotros queremos vivir en cualquier lugar del mundo, donde queramos, podemos vivir. Y lo demás, uno puede estar transgrediendo la palabra del reino celestial de Dios. Uno lo transgrede. Y el orden de los tiempos también está prefijado por Dios. Y en Dios vivimos y nos movemos y somos como dice el poeta, porque linaje suyo somos. Somos linaje espiritual de Dios. En Él vivimos y vivimos con Dios por nuestro espíritu de vida. Entonces, nuestro espíritu de vida no es de nosotros, sino porque si lo quita el espíritu de vida, nosotros morimos automáticamente y nos movemos en nuestro cuerpo terrenal por nuestro espíritu de vida. Y Dios es el que nos da la vida a la carne y nosotros ahí nos podemos mover nuestras manos, nuestro cuerpo, los brazos, todos los miembros. Y a eso se refiere que somos linaje espiritual, somos linaje espiritual. Y la ciudad donde nosotros tratando de esculturas, también habla de esculturas, que había muchas esculturas y cosas que no estaban aprobadas por el reino celestial de Dios. Por ejemplo, habían esculturas de plata, de oro, y del Señor Jesucristo actualmente también pasa lo mismo, muchas estatuas,
y esfinge o cosas semejantes, por ejemplo, también de la Virgen María, y escultura o cosas de arte que la imaginación humana hace. Y estas estatuas son abominación para Dios, porque Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, porque esos son tiempos de ignorancia, hizo llegar hasta el último profeta del tiempo de ignorancia, y de luego el Señor Jesucristo trajo las buenas nuevas de salvación. ¿Ya? Y a través del apóstol Pablo, Dios nos reveló los misterios del reino celestial de Dios. Ya, por ejemplo, en las cartas de Colosenses, Gálatas o otras del apóstol Pablo. Todos los seres humanos y en todo el mundo y en todo lugar nos llama nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesús a que nos arrepintamos. Ya, esto es un decreto celestial para heredar el reino de los cielos. Y comienza con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice que todos los hombres que manda Dios que lo hagan, por ejemplo, que nos bauticemos. No importa cuál sea nuestro pecado, debemos nacer del agua y del Espíritu para recibir el perdón de pecado y don del Espíritu Santo. Y no importa que seamos pecadores, no importa que las personas estén en la cárcel, no importa que pertenezcan a lugares de prostitución o delincuencia, no importa si la persona hace vandalismo. Lo que importa es obedecer el decreto celestial para heredar el reino celestial de Dios. Y podemos pasar ahí de un reino carnal a un reino celestial, porque en muchas partes se predica como religión, otras cosas, y ahí se toma lamentablemente las cosas religiosamente, como lo decía el apóstol Pablo, porque decía, en todo observaba que era muy religioso. Eran como lo que pasa hoy en día, organizaciones muy religiosas. Si se entrega al Señor Jesucristo, uno puede salir de esto y uno ahí puede pasar del reino carnal al reino celestial y arrepentirse para que reciban perdón de pecados. Para eso el arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. También dice ahí la palabra que un día Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó en todas las para haberle levantado de los muertos. Ese día que juzgará es un día en particular para cada uno, y juzgará al mundo con justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en sus palabras que nosotros nos justificamos por nuestras palabras y también somos condenados por nuestras palabras. A cada uno de los hombres que por nuestras palabras somos hallados culpables también. La palabra que yo he hablado te juzgará en el día postrero, dice la palabra también. Por eso debemos sujetarnos a la sana doctrina del nuevo pacto. Ya esta sana doctrina es la médula del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasando a las otras citas, donde explica también quién es Dios, partimos por Isaías 42:5, y dice así: Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y mora sobre la tierra, y espíritu y los que moran en ella. Es lo mismo que estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Ya? Ahí dice Jehová Dios, nuestro creador del cielo y la tierra, el que despliega los cielos, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que vive sobre la tierra y da espíritu a los que moran en la tierra. A los que viven en la tierra su espíritu de vida, cuando habla del espíritu, ¿ya? Porque si el Espíritu Santo es con mayúscula.
También en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios hizo al ser humano. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. A quien dio vida es al cuerpo carnal, como lo mencionaba. Hay que acordarse, porque el cuerpo carnal es de tierra, de polvo, de barro. Así lo dice la palabra. También en Zacarías 12:1, en la profecía de la palabra de Dios acerca de Israel, Jehová Dios que extiende los cielos. Cada palabra tiene un significado aquí, ¿ya? Jehová Dios es el que extiende los cielos y funda la tierra. Forma el espíritu del hombre dentro de él. Todas estas cosas debemos aprenderlas para dominarlas bien, ¿ya? Estos términos. Para conocer primero y dominarlos, para hablar bien de lo que estamos mencionando. Cuando toca hablar en el lugar que corresponda. Que extiende los cielos y forma el espíritu. La palabra extiende los cielos. Científicamente dice que el universo, los cielos, se van extendiendo, se van expandiendo, ¿ya? Entonces la palabra lo corrobora. Y los cielos se van extendiendo y van creciendo, siempre. A la velocidad de la luz siempre está creciendo. Y es inimaginable esto. Pero Dios está haciendo todas estas cosas, ¿ya? Y para terminar, en Isaías 26:9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay justicia tuya en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Todo lo que pasa son juicios de Dios. Lo que está actualmente pasando en la tierra, como dice la palabra aquí también, en la tierra son juicios de Dios. Por ejemplo, lo que está pasando con el COVID-19. Eso pasa por haber transgredido la palabra del Señor. Porque entonces, al transgredirla, Dios tiene que hacer juicio en la tierra, ¿ya? Y para los seres humanos, para que aprendan justicia de Dios. Y para que aprendan a saber que es nuestro creador, Él es nuestro creador. Y Él tiene establecido el orden de cada cosa de los tiempos. Y esto lo ratifica para el Espíritu, cuando dice el Espíritu que está dentro de mí. El Espíritu de vida, el que nos da vida, nos da el aliento. Y esto se acaba cuando uno muere, uno exhala. ¿Ya? Ahí entonces uno deja de vivir, porque luego hay que hacer justicia tuya en la tierra y el mundo. Y esto va pasando en cada lugar, en cada país. Las cosas que hemos transgredido, por ejemplo, aquí en Chile, en nuestro país, se han aprobado la ley de matrimonio igualitario, la ley de aborto, la ley de transgénero, y eso son cosas que son abominables para nuestro Padre Celestial y su reino, y para nuestro Creador, y por eso caen estos juicios. Pero estas palabras no son para juzgar a nadie, son para que nosotros podamos arrepentirnos, ¿ya? Y podamos tener paz de acuerdo al reino celestial de Dios. Y todo lo que se ha nombrado aquí es para que nosotros vivamos en paz y no transgredir la palabra y las leyes del reino celestial. Y si uno las transgrede, ahí hay justicia de Dios. Pero para cada cosa hay una solución dentro de la palabra de Dios, ¿ya? Y nuestro Señor Jesucristo ahí lo ratifica por el apóstol Pablo. También dice los juicios que van a pasar ahora. Por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 del apóstol Mateo. Ahí habla también de las señales de antes del fin. Bueno, para terminar nuestra prédica, haré una oración de agradecimiento. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy las gracias, Señor, por poder entregar su palabra, Señor, por haberme permitido, Señor, hablar de sus sanas palabras, su sana doctrina. Y le doy las gracias y le pido, Señor, que a cada persona que pueda llegar a esta palabra, Señor, usted le abra el entendimiento y puedan ser palabras puras, Señor, de su sana doctrina. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo me encomiendo. Amén.